Ahí viene Franco. Pero ves que malvado, no sé por qué no está queriendo presentar el PowerPoint, pero no importa, le vamos a ganar a la tecnología. Bánquenme medio segundo más y vamos a hacer algo distinto. Mi pantalla y comparto la pantalla directamente y chao. Y chao, chao, chao. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Bueno, gente, tenemos que empezar a atravesar las membranas, para lo cual hay una primera parte por ahí medio tediosa, si quieren, donde vamos a tener que hablar de la estructura de la membrana. Y para hablar de la estructura de la membrana, vamos a tener que presentar en sociedad algunas biomoléculas más. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Y hagámoslo con alegría. Bueno, membranas. Vamos a hablar mucho de membrana plasmática, pero la estructura que vamos a describir ahora es la misma estructura básica para todas las membranas biológicas. ¿Sí? Vamos ahí. El modelo de membrana que vamos a trabajar, que es el más aceptado de hace unos cuantos añitos, es el modelo de Sanger y Nicholson, la propusieron en el 72. Estos señores nos dijeron que las membranas biológicas son bicapas, esas bicapas son asimétricas y nada es estático en esas bicapas, sino que son fluidas. Vamos a desglosar un poquito estos conceptos que quieren decir. Bicapa, son dos capas, dos capas. ¿Por qué? Porque se organiza la base estructural general de las membranas son los fosfolípidos. Los fosfolípidos se organizan en dos capitas, ¿sí? Tenemos, por ahí nos conviene volver un segundo a este esquema que lo vemos más grande. En este dibujito, estas que parecen como pelotitas, como esferitas con estas dos patitas que se proyectan hacia el centro, cada uno de estos es un fosfolípido, ¿sí? Entonces tengo una monocapa arriba, una monocapa abajo, por eso son bicapas, ¿sí? Son bicapas fosfolipídicas. Ahora, en esas, si bien tengo dos capas formadas por fosfolípidos, uno se tienta de decir, bueno, escuchame una cosa, parto esa estructura por acá por la mitad, separo una monocapa de la otra y tengo dos cosas iguales. No. Los fosfolípidos que forman una monocapa no son exactamente los mismos que la otra. Las proteínas, los hidratos de carbono aportan diferencias entre una mitad y la otra, por eso son asimétricas. Y por otro lado son fluidos. ¿Qué quiere decir? Esta proteína que estoy viendo yo acá en este momento en la pantalla, si esto fuera una membrana real, y la estuviéramos viendo en vivo y en directo, no va a permanecer quieta allí por mucho tiempo, ¿no? La misma que estuviera mirando este fosfolípido. Todos estos compuestos se desplazan y pueden movilizarse en en esta estructura, por eso las membranas son fluidas. No son, y todo lo que nosotros vemos está estático en el dibujo, ¿sí? Vamos a ver un dibujo estático de la membrana, pero en realidad todo esto está en movimiento. El día de mañana aprenderán que puede ser que haya alguna que otra cosa que está anclada, que está fijada al interior celular, pero por lo general todo esto se mueve y tiene desplazamiento. En esa bicapa, ¿qué tenemos entonces? Compuestos lipídicos. Lípidos, los fosfolípidos. Uy, esperen que puedo parar. Los fosfolípidos.
Otro lípido, el colesterol. ¿Son los únicos dos tipos de lípidos que encuentro en las membranas? No, puedo encontrar otros, pero los vamos a ignorar, pobrecitos. Nos vamos a olvidar de los esfingolípidos. El día de mañana los incorporarán cuando los tengan que estudiar. Aparte de biomoléculas del grupo de lípidos, ¿hay algún otro tipo de biomoléculas formando las membranas? Sí, tengo proteínas. Proteínas que pueden estar en uno de los lados de la membrana o proteínas que pueden atravesar la membrana de lado a lado. Las proteínas que atraviesan la membrana de lado a lado son las proteínas integrales, como les puse acá. O intrínsecas también lo pueden encontrar. Proteínas integrales, proteínas intrínsecas o proteínas transmembrana. Esos tres términos nos dicen que es una proteína que atraviesa de lado a lado la membrana. Y por último, otra cosa que puedo encontrar en las membranas son hidratos de carbono, mayoritariamente como ligosacáridos, y generalmente no los encontramos solitos, sino que los vamos a encontrar asociados a proteínas. Entonces eso se llama glicoproteína, glico de hidrato y proteína de proteína. O estos oligosacáridos los puedo encontrar unidos a lípidos, como ven acá. Entonces se forma un glicolípido. ¿Sí? Esto quiere decir que en cuanto a biomoléculas, proteínas, ya estudiamos básicamente todo lo que teníamos que saber. Pero de lípidos y hidratos de carbono no hemos visto nada juntos, así que es momento de empezar a presentar estas biomoléculas en sociedad. Con la idea de lo que es una bicapa, qué quiere decir que sea simétrica y qué quiere decir que sea fluida, ¿hasta acá estamos? ¿Sigo o alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, entonces, para French, sigamos pues. Vamos ahí. Vamos entonces a hablar un poquito de los lípidos de membrana. O sea que vamos a tener que hablar de, vamos a presentar lo más escuetamente posible al colesterol y a los fosfolípidos. Vamos a empezar con los fosfolípidos, que son la base estructural más fuerte, ¿no?, de las membranas biológicas. Vamos con los fosfolípidos. Esto que yo les decía que está representado en este dibujito como esta bolita con dos patitas. Vamos a entrar un poquito en detalle a esa estructura. Esto sería lo que en ese dibujo estaba representado como la bolita, la esferita, y esto las dos patitas. Bueno, ¿cómo está formado esto? Vamos por partes. Acá tengo el glicerol. El glicerol es un alcohol de 3 átomos de carbono. Los tengo recuadrado acá con este color medio naranjita. A este glicerol, que tiene 1, 2, 3 átomos de carbono, es un alcohol chico, 3 átomos de carbono. A este glicerol se le van a unir en 2 de sus carbonos esta larga cadena de carbonos con hidrógenos, estas largas cadenas hidrocarbonadas, que son los ácidos grasos. ¿Sí? Un ácido graso a un carbono de glicerol y otro ácido graso al otro carbono de glicerol. ¿Qué pasa con el tercer carbono del glicerol? Que se une un grupo fosfato. Esto no es nuevo para nosotros, ya lo vimos, es el mismo fosfato que tenemos en los nucleósidos trifosfatados, ¿sí? El mismo grupo fosfato. ¿Se terminó allí la cosa? No, porque a este fosfato se le puede unir un grupo, una molécula. Es muy variable, las moléculas que se pueden unir allí son distintas, pero lo que es importante que registremos es que esta molécula que se une al fosfato es una molécula que es polar o que tiene carga. Entonces tengo el glicerol, un alcohol de 3 átomos de carbono, 2 átomos de carbono unidos covalentemente a ácidos grasos,
un tercer átomo de carbono unido a un grupo fosfato, que ya es una cosa que tiene carga, fíjense que acá hay una carga negativa, y a ese fosfato unido una molécula variable, depende del fosfolípido que esté hablando, que también es polar o cargada. Bien. Como tengo este grupo fosfato que tiene carga y esta molécula que será variable, pueden ser muchas distintas, pero son siempre polares, puedo diferenciar dos zonas en los fosfolípidos. Una zona que es la cabeza polar, que es la que abarca toda esta parte, y la zona de los ácidos grasos, esas dos patitas que decíamos hace un rato, que son colas hidrofóbicas no polares. O sea, el fosfolípido o glicerofosfolípido, cualquiera de los dos términos lo vamos a tomar como si fuera lo mismo, aunque no son exactamente lo mismo. Los glicerofosfolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Que tiene los dos comportamientos posibles frente al agua en ella misma. Una molécula es anfipática cuando tiene tanto una zona polar como una zona no polar o hidrofóbica. ¿Sí? Piensen que si esto es una cabeza polar, esta zona tiene posibilidad de unirse con el agua. ¿Sí? Esta zona tiene atracción por el agua. Esta zona no es no polar, esto no es atraído por el agua. Todo lo contrario, estas colas repelen el agua. Y esto es fundamental para poder formar esas bicapas. Dentro y fuera de la célula, ¿qué vamos a tener? Muchas cosas distintas, pero el solvente va a ser agua. El medio extracelular y el medio intracelular, los dos son acuosos. Entonces, para poder formar un límite, para poder formar el límite de la célula, el límite externo, vienen muy bien los fosfolípidos que se van a organizar de manera tal que una monocapa tenga las cabezas polares en contacto con el agua del medio intracelular, supóngase, las colas hidrofóbicas al centro, y la otra monocapa tiene cada fosfolípido con su cabeza polar orientada al agua y las colas hidrofóbicas hacia el medio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Cómo está formada la bicapa de fosfolípidos, lo cual permite separar dos zonas acuosas al orientar las cabezas polares hacia esos medios acuosos, y en el medio tenemos una zona sumamente hidrofóbica, que es donde se encuentran las colitas, los ácidos grasos de la monocapa de arriba con los ácidos grasos de la monocapa de abajo. ¿Esto está? ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí, creo que sí. Sí, profe. Bien. ¿El resto de la gente? Sí, sí, bien. Sí, profe. Ok. Bien, vamos un segundo a hablar un poquito de esto, de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son esqueletos hidrocarbonados de longitud variable. Hay algunos más cortitos, hay otros más largos. Puedo tener un ácido graso de 5 átomos de carbono, puedo tener ácidos grasos de 22 átomos de carbono. ¿Sí? La longitud varía. Y me los voy a encontrar escritos de forma abreviada así. Esto es un grupo ácido, grupo carboxilo. Esto me dice N, o sea, cantidad variables de carbonos con 2 hidrógenos cada uno, y el último carbono que tiene 3 hidrógenos. Una forma abreviada de escribir el ácido graso, ¿sí? Según el ácido que estén hablando, va a ser el N. Bien, ácidos grasos de longitud variable. Tengan la cantidad de carbonos que tengan, cada carbono está unido al siguiente. Entonces quiero que, si no atravesaron la química, se familiaricen con la idea que cuando yo me encuentre esto en los textos, no me lo escriben, pero en cada uno de estos vértices hay un átomo de carbono. ¿Sí? Cada carbono se une con 4 cosas a la vez.
Hola Victoria, bienvenida. Cada átomo de carbono se une con 4 cosas a la vez. O sea que acá tengo este carbono unido con el carbono de arriba, unido con el carbono de abajo. Entonces, a derecha y a izquierda me tengo que imaginar. Todo bien, Victoria. Esperemos que te enganches. Si no, cualquier cosa, después vemos lo poquito que hicimos hasta ahora sin vos. Me tengo que imaginar que hay hidrógeno, ¿sí? No los quiero marear con la estructura, simplemente lo que quiero es que cuando vean estas cosas que parecen como una viborita cualquiera, me están hablando de un esqueleto carbonado. Cada vértice es un carbono. Esta es una forma de representarlo, esta es otra, un poco más eh, cercana a la realidad espacial al menos. La cosa es que, fíjense, acá tengo un carbono con el grupo ácido, que por lo general pierde este hidrógeno que está aquí, por eso tiene carga negativa. Y después tengo todos los carbonos unidos con enlaces covalentes simples. Esta molécula tiene esta zona capaz de interactuar con el agua. La zona del ácido es polar, pero todo esto es no polar. ¿Qué tengo acá? También un ácido graso parecido, pero con una diferencia que es a esta altura. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Acá tengo un carbono, donde tengo el cursor, tengo un carbono, y acá tengo otro carbono, y entre ellos hay una doble ligadura covalente. Esa doble ligadura hace que haya un quiebre en la molécula y no quede con un eje longitudinal mayor como tengo acá. O sea que, más allá de la parte química, tengo que saber un par de cosas conceptuales, me las voy a tener que acordar. El ácido graso puede ser saturado si todos sus átomos de carbono están unidos por enlaces simples. Si este es el caso, ese ácido graso tiene un eje longitudinal, ¿sí? Único. O el ácido graso puede ser insaturado si hay un par de carbonos que está unido por un doble enlace. Cuando hay un doble enlace de este estilo, ya no tengo un eje longitudinal mayor porque ese eje se quiebra y la molécula se dobla, se tuerce, hay un torcimiento en ese esqueleto carbonado. ¿Sí? Saturados es lineales, los insaturados son con un quiebre, tienen un doblez en el eje de la cadena carbono. Bien, ¿por qué será importante esto? Porque esta mujer me rompe la paciencia con esta particularidad. Bueno, vamos acá. Fíjense, acá tengo un grupo cargado, o sea que esta zona del ácido graso, si está suelto, si no está unida a nada, esta zona es polar. Y toda esta es no polar. Lo mismo acá, esto es polar, todo esto es no polar. En este dibujito me están representando acá la zona del carbono con esa carga negativa y acá el esqueleto carbonado del ácido graso. Si yo tengo muchos ácidos grasos saturados juntos, se ordenan muy, ¿cómo podría decir? Muy prolijamente, ¿sí? Se disponen de una manera muy ordenada, donde hay una alta interacción punto por punto entre esas cadenas carbonadas. Pero si yo tengo una mezcla donde, aparte de ácidos grasos saturados, hay insaturados, con ese quiebre que tiene el insaturado, donde está la doble ligadura, ya no se produce una estructura tan ordenadita y empaquetada como la que tenemos a la izquierda. Y esto es más desordenado y se alejan esas colas o esas porciones del esqueleto carbonado, ¿sí? Esos ácidos grasos.
Esto que no tengo muchas herramientas conceptuales para entenderlo, se lo pongo como, si tienen un poco de memoria visual, se los dejo como ayuda para esa memoria visual, porque tiene directa influencia con la fluidez de las membranas. Cuando yo tengo un conjunto de ácidos grasos saturados que se ordenan tan prolijamente como este dibujito que tengo acá, esa estructura donde prevalecen los ácidos grasos saturados tiende a ser sólida a temperatura ambiente. Por eso vamos a ver en breve que las grasas se forman mayormente con ácidos grasos saturados. Pero en particular, para la clase de hoy, este dato es sumamente relevante, porque en las membranas, si hay un alto porcentaje en los fosfolípidos de ácidos grasos saturados, la fluidez de la membrana disminuye. ¿Sí? A mayor proporción de ácidos grasos saturados, menor fluidez. Esto quiere decir que cuanto mayor cantidad de ácidos grasos saturados estén formando parte de los fosfolípidos, menos fluida va a ser esa membrana. En cambio, cuando hay una mayor proporción de ácidos grasos insaturados, estas estructuras que no se pueden empaquetar tan estrictamente, tienden a ser líquidas a temperatura ambiente. Por eso los vamos a ver en los aceites. Y en la clase de hoy, esto cobra relevancia porque lo que ocurre es que si aumenta la proporción de ácidos grasos insaturados en los fosfolípidos, la membrana es más fluida. O sea, atenti con esto, ¿sí? Con esta parte, porque las células pueden, en respuesta a la temperatura, por ejemplo, variar la proporción de ácidos grasos saturados o insaturados en sus membranas. Si necesitan que la membrana plasmática sea más rígida, aumenta la proporción de ácidos grasos saturados. Si necesitan que la membrana plasmática sea más fluida, entonces aumentarán la proporción de ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Esto es algo importante a registrar. Entonces, la proporción de ácidos grasos saturados o insaturados que formen los fosfolípidos va a influenciar la fluidez de la membrana. ¿Sí? No se olviden que las membranas, o sea, nosotros vamos a ver dibujitos así como con cortes, medio como en el plano, en el plano, dibujitos en el plano, pero tomen idea de volumen, ¿no? Una bicapa fosfolipídica, si esto fuera una célula, adentro tengo las cabecitas polares en esa membrana, en el medio de las colas hidrofóbicas y hacia afuera las cabezas polares de la otra monocapa, ¿no? Cuando hablamos de fluidez, lo que estamos pensando es en el movimiento de esta estructura. ¿Qué movimientos podemos encontrar? Este fosfolípido puede girar sobre su eje. Eso sería un movimiento de rotación. ¿Sí? Como si fuera una bailarina que se apoya en la punta del pie y gira sobre su eje. Los fosfolípidos pueden girar sobre su eje, eso es rotación. Otro movimiento posible es que las colas, los ácidos grasos, se muevan en un sentido o hacia un lado y hacia otro, eso es flexión. Y el otro movimiento posible, de los tres más comunes, es la difusión lateral. Esto quiere decir que se muevan en el plano. Sería lo mismo de pensar que este fosfolípido un segundo después esté acá, o se haya desplazado hacia nuestra izquierda, o se haya desplazado hacia nosotros, por delante de la pantalla o por detrás de la pantalla. ¿Sí? Eso sería difusión lateral. Hay un cuarto movimiento que es el flip-flop, que es el cambio de monocapa, que un fosfolípido pase de una monocapa a la otra. Este movimiento es raro. No, saquen el raro. Está limitado a ciertos procesos.
¿sí? No es de los más comunes. Se hace para ciertos procesos y bajo ciertas condiciones. Pero los movimientos que tenemos de rutina para la fluidez de la membrana son estos tres: rotación, flexión y difusión lateral. Cuanto menos posibilitado estén estos movimientos, menos fluida va a ser la membrana. Cuanto mayor probabilidad de hacer estos movimientos se le deja a los fosfolípidos, mayor fluidez va a tener la membrana. ¿Sí? Por eso es que los ácidos grasos aumentan la fluidez, porque si yo tengo un ácido graso que tiene un quiebre acá, me separa este fosfolípido del de al lado, y por eso cada uno va a poder rotar, flexionar o difundir. ¿Se entiende la idea más o menos, gente? Sí, profe. Ok. Entonces, hablamos de los fosfolípidos, lo básico. ¿Cómo les explico? Que lo que hablamos juntos hasta acá de los fosfolípidos es lo que no pueden dejar de saber. ¿Va? Esto es sí o sí lo que estuvimos trabajando juntos, lo que tengo que conocer de los fosfolípidos. Vamos al otro lípido que puedo encontrar en las membranas, del cual vamos a hablar, que es el colesterol. El colesterol lo voy a encontrar intercalado entre los fosfolípidos. El colesterol es un bodoque. Miren lo que es el colesterol. Es una estructura grande que tiene todo este anillo, son 4 anillos en total, y una cadenita de carbono, es una moleculita bastante grande. Lo voy a encontrar en algunas membranas biológicas, no en todas. Y tiene un rol importante en regular la fluidez. Las membranas plasmáticas animales tienen un alto contenido de colesterol. Lo encuentro en menor proporción en las endomembranas y no lo voy a encontrar prácticamente en las membranas vegetales ni en las membranas de bacterias. Si está presente en la membrana que yo estoy estudiando, se ubica entre los fosfolípidos, así como lo tienen dibujadito acá. Piensen que para estos fosfolípidos, por ejemplo, todos que tengo acá, poder hacer los movimientos de rotación sobre su eje o flexión de las colas o inclusive difundir, implica sortear todo este bodoque que tienen en el medio. ¿Sí? Obviamente va a ser mucho más difícil ese movimiento para estos fosfolípidos que para estos dos. O sea que a mayor proporción de colesterol, menor fluidez tendrá la membrana, porque se dificultan la difusión lateral, la rotación y la flexión. ¿Sí? La célula puede manejar los niveles de colesterol en las membranas, las células animales, regulando la fluidez. ¿Sí? Dicho esto, el colesterol es un lípido que pertenece a la familia de los esteroides. Yo solamente les estoy hablando del colesterol en función de la membrana. Tienen que ampliar un poquito la familia de los esteroides, que hay hormonas, hay vitaminas. Lean un poquito de esto, ¿sí? Lo que les estoy compartiendo sobre el colesterol es lo no negociable, lo que no puedo dejar de saber a la hora de hablar de lípidos de membrana. Vamos con el colesterol y con los fosfolípidos. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Dime. Era que si hay menos colesterol hay más fluidez, ¿no? O al revés. Si baja la concentración de colesterol, si vos tenés menos colesterol, vas a poder, no es que vas a poder, pero se ve facilitado los movimientos de rotación, ¿sí? El fosfolípido va a poder rotar, o va a poder mover las colas, o va a poder difundir mucho más fácilmente que si tenés acá el colesterol, ¿está bien? O sea, compara este par de fosfolípidos, con este par. Este no tiene colesterol ni a derecha ni a izquierda, este tampoco. O sea que estos pueden rotar
sobre el eje. Pueden mover las colas, lo cual es flexión. Y a su vez pueden difundir, o sea, moverse en el plano de izquierda a derecha, para atrás, para adelante, en diagonal. Va a serle a ellos mucho más fácil cualquiera de estos movimientos o los tres juntos que a estos dos. Imagínate lo que sería para este mover las colas con este bodoque acá. Si es una molécula muy grande. Entonces, a mayor cantidad de colesterol, menor fluidez. ¿Se entiende? Ok, gracias, profe. De nada. ¿El resto de la gente, alguna duda de lípidos? No. No, perfecto. Ok. Entonces, pasemos a las otras biomoléculas. No se me olviden, tengo la bicapa fosfolipídica, formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos varían entre sí según los ácidos grasos que los formen y el grupo que esté unido al fosfato. Eso me da una familia interminable de fosfolípidos distintos. El otro lípido, al menos que tengo que conocer, el colesterol, presente o no, dependerá de la membrana que yo esté estudiando. Chao, se acabaron los lípidos. El otro componente importante de la membrana son las proteínas. Acuérdense que hablábamos de proteínas integrales, y son proteínas que atraviesan de lado a lado la membrana. Y puedo tener, en esta parte del esquema no tengo, pero puedo tener proteínas que estén solo contactando una parte de la membrana, o sea, que no la atraviesen, que estén en contacto con una de las monocapas. Eso sería una proteína periférica o extrínseca. ¿Sí? Entonces, las proteínas, dos ubicaciones a saber. Una, atravesar la membrana de lado a lado. Esas son las integrales, también llamadas transmembrana, también llamadas intrínsecas. La otra posibilidad es que las proteínas de membrana estén en contacto o formen parte solo de una de las monocapas. O sea, están mirando solo para abajo en el dibujito o solo hacia arriba en el dibujito. Esas son periféricas o extrínsecas. Después de proteínas, todo lo que tengo que saber es todo lo que vimos de enzima, o sea, cómo están compuestas, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Que vimos en enzimas, tráiganlo acá, y lo único que hacen es cambiarle la función. En vez de ser enzimáticas, son proteínas que forman parte de la membrana, y habrá que ver si en la membrana cumplen alguna función o no. Ya proteínas. Y vamos ahora a los hidratos de carbono, porque de los hidratos de carbono no sabemos mucho, en teoría, no hemos hablado, por lo menos juntos hasta ahora. ¿Dónde encuentro hidratos de carbono? Acá, en los oligosacáridos. Oligosacáridos que no están solos en la membrana, sino que suelen estar unidos a proteínas, formando glicoproteínas, o unidos a lípidos, como acá, formando los glicolípidos. Vamos a hablar de los hidratos de carbono un ratitín, para presentar en sociedad esas estructuras que encuentro en la membrana. Como siempre, los invito a estudiar las biomoléculas presentando en sociedad primero el monómero. El monómero, o sea, el hidrato de carbono más chiquitito es un monosacárido. Todos los monosacáridos responden a esta fórmula mínima. Carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los monosacáridos van a tener por cada átomo de carbono uno de oxígeno y el doble de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de carbono pueden estar formando el esqueleto carbonado de un monosacárido? O sea, este N, ¿entre qué valores oscila? De 3 a 6. Bien. ¿Cómo se distribuyen estos átomos? Voy a tener un esqueleto, por ejemplo, si N es igual a 3, puedo tener este esqueleto de 3 carbonos unidos covalentemente,
Y esos oxígenos, esos hidrógenos, fíjense que se distribuyen de una manera que acá aparece algo que ya conocemos, que es este grupo OH, o grupo oxidrilo, que voy a encontrar prácticamente uno por átomo de carbono. Y el tercer oxígeno, bueno, el tercer oxígeno no te está formando un grupo OH, sino que está unido por doble unión covalente, doble ligadura, a este carbono que está en el extremo de la cadena. Cuando un oxígeno se une por doble enlace a un carbono primario, un carbono que está en el extremo del esqueleto carbonado, eso es un aldehído. Si ese grupo aldehído está en un monosacárido, esto es una aldosa. Osa es terminación de monosacárido. Siempre es así, no siempre es así. Miremos la imagen de la derecha. También N es igual a 3. Tengo 1, 2, 3 átomos de carbono. También encuentro 2 de los oxígenos formando estos grupos OH, estos grupos alcohol. Acá tengo uno y acá tengo otro. Y el tercer oxígeno también lo encuentro por doble presente en una unión al carbono que me queda por doble enlace covalente. Pero fíjense que en este caso, este oxígeno está unido por doble enlace covalente a un carbono del medio de la cadena. O sea, a un carbono que está unido a su vez a 2 carbonos, que es totalmente distinto a este. Este grupo es el grupo ceto. Y todos los monosacáridos que tengan el grupo ceto será una cetosa. Entonces, todos los monosacáridos tienen igual cantidad de átomos de carbono que de oxígeno y el doble de hidrógenos. Todos los monosacáridos tienen grupos oxidrilos o hidroxilos casi uno por átomo de carbono. Y el carbono que no tiene oxidrilo o será un aldehído o será un ceto. Es un aldehído en tanto y en cuanto el oxígeno esté unido por doble ligadura a un carbono de un extremo de la cadena. Para los que hicieron química sería un carbono primario. Y será un ceto en tanto y en cuanto el oxígeno esté unido por doble enlace covalente a un carbono del medio de la cadena, es decir, un carbono que está entre carbonos. Para los que hicieron química, un carbono secundario. Eso me diferencia 2 grandes tipos de monosacáridos, aldosas de cetosas. Eso por un lado. Por otro lado, no se olviden que dijimos que el N puede ser de 3 a 6. O sea, yo puedo tener una exosa, un monosacárido de 6 átomos de carbono, eso será una exosa, pues son 6. O puedo tener, por ejemplo, un monosacárido de 4 átomos de carbono. Tetra es el prefijo que indica 4, como es un monosacárido, termina con osa, esto sería una tetrosa. Pero yo me voy a encontrar en los textos que me nombran a los azúcares con el grupo funcional, después la cantidad de carbonos y la terminación osa. Donde encuentre una palabra terminada con osa, ya empiezo a sospechar que es un hidrato de carbono. Glucosa, dextrosa, fructosa, ¿sí? Termina con osa, es un hidrato de carbono. Y antes, que me están poniendo? ¿Cuántos átomos de carbono tienen? Hexosa, pentosa, tetrosa, triosa. ¿Y qué grupo funcional tiene? Si aldehído o ceto. No van a tener que saber las estructuras, pero me veo en la obligación de nombrarles esta nomenclatura para que se puedan entender los textos. Y para que de ahora en más me quede grabado que si me hablan del nucleótido que tiene una ribosa, que es una aldopentosa, entienda que me están hablando de una pen 5 osa, monosacárido, y es una aldopentosa, o sea que tiene grupo aldehído. Nada más ni nada menos que para poder entender los textos, ¿sí? No se olviden que no les vamos a tomar estructura. ¿Vamos hasta acá, gente?
¿Sigo o algo que quieran que repita? Creo que sí. Por ahora voy bien y se ve también. Bueno, sigamos entonces. Glucosa, che. La glucosa es 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Es una hexosa y tiene grupo aldehído. Es una aldohexosa. Me la voy a encontrar escrita en los textos así, fórmula abierta, pero también la puedo encontrar en una forma cerradita, que me la escriban así. Porque en realidad cuando los monosacáridos están en solución, cuando están en contacto con el agua, suelen tomar esa forma cerrada, ¿sí? Se cierran, formando estructuras hexagonales como esta o pentagonales. Bien, no tengo que saber esta unión en qué consiste, cómo se hace, no, por suerte por ahora no, se lo sabrán el día de mañana. Pero sí es importante saber que si me lo escriben así, me están hablando básicamente de lo mismo. Una cosa que aclaro es que cuando se forma cuando se cierra esa molécula y toma esta estructura cíclica, fíjense que el oxidrilo puede quedar para arriba o puede quedar para abajo. Esto que parece una cosa anecdótica en el plano, en realidad en el espacio tiene mucha importancia. Las enzimas diferencian si está para abajo que si está para arriba, ¿sí? Y en realidad cuando yo me encuentro en el texto que me hablan de alfa o beta glucosa, están haciendo referencia a esta disposición espacial. ¿Tengo que saber la alfa para dónde va y la beta para dónde va? No, por suerte, hace unos cuantos cuatrimestres que ya este detalle no lo necesitamos saber, lo hemos sacado de la parte de hidratos de carbono, pero si yo me encuentro estas dos formas escritas en el texto, por lo menos tengo que tener la certeza que me está hablando de un monosacárido, ¿sí? Y después veré si es relevante o no que la diferencia que sea alfa o beta, depende de la información que me esté dando el texto. La otra cosa importante a tener en cuenta es que fíjense que cuando se cierra, independientemente que vaya para arriba o para abajo el oxidrilo, fíjense que de los 6 carbonos que tiene la glucosa, en el ciclo quedan 5. Porque hay un vértice que está ocupado por un oxígeno. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, y el 6 queda fuera del ciclo. Y esto es importante con esta imagen, después vuelvan al nucleótido, y fíjense cuando yo les insistía, la base nitrogenada se une en el carbono 1, el azúcar, el fosfato se une al carbono 5, ¿sí? Miren eso porque tiene que ver con cómo se cerró la pentosa del nucleótido. Y listo, más allá no se aflijan con la parte de estructura química. ¿Los monosacáridos les son útiles a las células? Sí, para varias cosas. Una, podríamos decir bastante intuitiva de alguna manera, es formar estructuras mayores, formar oligosacáridos y formar polisacáridos. Pero por otro lado, no se me olviden que el monosacárido es una molécula combustible, es una molécula muy rica en energía, entonces a la célula también le puede servir, ni más ni menos que para esto, para dar energía, y de eso hablábamos cuando decíamos glucosa más oxígeno se degrada dióxido de carbono y agua, la respiración celular, no sé si se acuerdan cuando veíamos bioenergética, vía metabólica que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? O sea que los monosacáridos sueltitos no solamente son materia prima para formar estructuras más complejas dentro de la familia de los hidratos de carbono, sino también como energía en forma
bastante frecuente y fácil o accesible para las células. Y si se forman estructuras complejas, se tienen que unir. ¿Y cómo se unen los monosacáridos? Por un enlace covalente que lleva el nombre específico de enlace glicosídico o unión glicosídica. Presentado este nombre en sociedad, en realidad ya vimos la unión. ¿Por qué? Porque va a ser una condensación entre estos monosacáridos. Una condensación con salida de una molécula de agua. Un monosacárido donará un hidrógeno, el otro monosacárido donará un hidrógeno y un oxígeno, es decir, un oxidrilo entero. Se forma la molécula de agua y estos dos monosacáridos van a quedar unidos por el oxígeno que me quedó. ¿Sí? Fíjense acá, el monosacárido de la derecha unido al de la izquierda por el oxígeno que quedó. Esto es un enlace covalente, producto de la condensación, pero como es un enlace covalente, producto de la condensación de dos monosacáridos, hablamos de enlace glicosídico. En el caso particular de este esquema, que les comparto, los monosacáridos que se condensan son glucosa y fructosa. Se forma un azúcar chiquitita, un disacárido, donde está unida la glucosa a la fructosa, y ese disacárido es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el azúcar que se extrae de la caña de azúcar. Este disacárido lo voy a tener que conocer, voy a tener que conocer también otro disacárido muy importante, que es la lactosa, en el cual la glucosa se une a galactosa en vez de a fructosa. Esos son los dos disacáridos que voy a tener que conocer. ¿Sí? Lean un poquito después la función de esos dos disacáridos. Lo tienen en las clases grabadas, lo tienen en el apunte de hidratos de carbono. Bien, ¿podría seguir de un disacárido a un trisacárido? Sí, lo podría unir acá un tercero y un cuarto y un quinto, pero ojo que acá también podría unir un monosacárido. ¿Qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que a la hora de formar un oligosacárido y tener varios monosacáridos unidos, puedo formar estructuras lineales donde un monosacárido está a continuación del otro, o puedo formar estructuras ramificadas como este dibujito. Fíjense, esta sería un azúcar, una manosa, y esta manosa está unida a 1, 2, 3 monosacáridos a la vez. Esto es un punto de ramificación. ¿Sí? Si esto fuera lineal, sería como una cuenta de collar. Un monosacárido unido a otro, unido a otro, unido a otro, y solo tendría un inicio y un fin, una estructura lineal, como son, por ejemplo, las proteínas. Los oligosacáridos pueden ser lineales o ramificados. Si se ramifican, fíjense que tengo más de un extremo del otro lado. ¿Se entiende la diferencia entre lineal y ramificado? Sí, profe. Bien. ¿Qué tengo que saber de los oligosacáridos? Bueno, más o menos son 10, 12 monosacáridos unidos, y no se olviden que hablamos de ellos porque los encontramos formando parte de las membranas. Cuando los encontramos en las membranas, si pensamos en la membrana plasmática, vemos que están hacia el medio extracelular. ¿Sí? Los oligosacáridos van a estar en la superficie celular, no hacia adentro, no están unidos en la membrana en la monocapa interna, no miran hacia el medio intracelular más o menos. Cuando están presentes unidos a proteínas o unidos a lípidos, formando glicoproteínas o glicolípidos. Y tienen una función muy importante porque se proyectan hacia afuera. Fíjense que de alguna manera lo que más protruye, lo que más sobresale de la superficie de esta membrana celular son los oligosacáridos. ¿Sí?
Por eso cuando contactan dos células o cuando contacta un virus con una célula, lo primero que va a estar en juego va a ser la interacción entre los oligosacáridos. Estos oligosacáridos, ya sean glicolípidos o glicoproteínas, son marcadores muy importantes de la célula, son antígenos que van a identificar esa célula de qué especie es, de qué tejido es y de qué individuo es. Un ejemplo que tenemos que conocer de estos oligosacáridos, en particular de glicolípidos, es el que determina el grupo sanguíneo ABO. Esta parte, esto que dice ceramida, esta parte sería un lípido, ¿sí? Y esto que está representado por círculos, cuadrados y triángulos sería el oligosacárido. Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5 monosacáridos, es chiquitito. Acá tengo uno más. Según los monosacáridos que estén formando esta cadenita, es que el antígeno en superficie va a ser B, o va a ser A, o va a ser o 0. O 0 es lo mismo. Quiere decir que según, si yo tengo este oligosacárido en la superficie de mis glóbulos rojos, mi sangre es 0. Y yo le puedo dar sangre a 0, a B, pero yo puedo recibir solo el 0. Si en la superficie de mis glóbulos rojos tengo lípidos con este oligosacárido, como así también con este, yo soy del grupo AB. ¿Va? O sea que el grupo sanguíneo ABO está determinado por diferencias muy pequeñitas en los oligosacáridos de la superficie de la célula. ¿Va la idea, gente? ¿Vamos con esto? Profe dijo grupo sanguíneo ABO, diferencia muy pequeña y no sé, así bien. Pon un poquito más fuerte el volumen, Eve, porque no te escuché la última parte. Si podría volver a explicar lo que dijo del grupo sanguíneo ABO. Digo, según cuál de estos tres hidratos de carbono tengas en la superficie de tus células, va a ser el grupo sanguíneo al cual perteneces. Si vos tenés solamente este oligosacárido, sos del grupo 0. O, ¿sí? Si tenés solo en la superficie de tus células este antígeno, sos del grupo A. Si tenés solo este, sos del grupo B. Ahora, si en tus células encontrás tanto el A como el B, sos AB. ¿Y la diferencia en dónde está? Acá, ¿sí? Fíjate en los azúcares, según la diferencia de estos dibujitos que están representando, cada uno de estos simbolitos te representa un monosacárido distinto. Según los monosacáridos que estén formando el oligosacárido, es que vas a ser de un grupo sanguíneo u otro y por lo tanto vas a poder donar a un grupo sanguíneo, a una persona de un grupo sanguíneo determinado y no a otra. ¿Quedó mejor, Eve, o vamos de nuevo? A ver si lo entendí, gracias. Bien. Gente, lean un poquito más, amplíen a nivel de estructural y funcional de monosacáridos hasta oligosacáridos. Si quieren, paren ahí y polisacáridos los vemos más adelante, ¿sí? O sea, hagan uso de las clases grabadas y de las guías de hidratos de carbono hasta acá, al menos para cubrirse con los temas de membrana, ¿sí? Si no hay dudas de esto, avanzamos con transporte. Dudas de... miren que esto es general. Vuelvo a preguntar, ¿hay dudas de hipertónico, hipotónico? Esos términos que trabajamos la clase pasada, de cuándo es espontáneo el movimiento, de ósmosis, de lípidos y hidratos de carbono. ¿Dudas de esto o sigo? Creo que no. Bien.
y no hay dudas, sigamos con transporte, porque ahora, presentadas las estructuras generales de las membranas, presentados los procesos de difusión de solvente, de soluto, perdón, en forma espontánea y en forma no espontánea, vamos a juntar las dos cosas y vamos a hablar de las membranas y de los transportes. Una cosa a tener en cuenta, porque lo vamos a necesitar en breve, es que a veces el soluto del cual yo esté hablando va a ser un soluto cargado. Si yo estoy hablando de un ion, como el potasio, como el sodio, estos son átomos cargados, tienen cargas. El movimiento de solutos de este tipo se ve influenciado no solo por la concentración, sino también por la carga. En este dibujo tengo representado una membrana, una bicapa fosfolipídica. Esto sería el medio extracelular. Prácticamente toda la pantalla sería el medio extracelular. Y lo que tengo dentro de la bicapa fosfolipídica sería el citosol o medio intracelular. ¿Qué me sugiere este esquemita? Por un lado, más allá del valor real, más allá de los numeritos, 140 es mucho más grande que 4. Esto me quiere decir que tengo mucha mayor cantidad de potasio dentro de la célula que fuera. Mientras que para el sodio es exactamente al revés. Tengo mucha menor cantidad de sodio dentro que fuera. ¿Qué otra cosa me dice este dibujo? Me dice, mira, el medio extracelular tiene una carga diferente al medio intracelular. El medio extracelular es más positivo, mientras que el medio intracelular es más negativo. Todas las células tienen un potencial de membrana. Y ese potencial es ni más ni menos que un potencial eléctrico. Hay distintas cantidades de cargas dentro y fuera. Dentro de la célula hay un montón de macromoléculas negativas, fuertemente negativas, polianiónicas. Eso hace que el interior celular sea más negativo que el medio extracelular. Y cosas tan chiquititas como los iones, potasio, sodio, cloruros, calcio, magnesio, van a jugar con esa diferencia de cargas. Es importante. Esto es importante porque yo me voy a encontrar con un término que es gradiente electroquímico. Cuando me hablan de gradiente electroquímico, me están hablando de un gradiente que tiene dos componentes. Un componente es el eléctrico y un componente es el químico. O sea, un componente es el que tiene que ver con las cargas, ese es el componente eléctrico, y el otro que tiene que ver con las concentraciones, y ese es el gradiente químico. O sea, a ver, si yo hablo de gradiente de concentración de sodio, me queda claro que lo hay, porque hay mayor cantidad fuera que dentro. Hay un gradiente de sodio. Hay un gradiente químico de sodio. La solución extracelular es hipertónica para el sodio con respecto a la intracelular. Pero el sodio tiene carga positiva. Cargas opuestas se atraen. Quiere decir que el medio intracelular, que es negativo, le es más afín a su carga que el medio extracelular. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que si bien el sodio, o mejor dicho, si hubiese una forma de transportar sodio hacia adentro, este movimiento sería a favor del gradiente químico de la hipertónica a la hipotónica, pero también a favor del gradiente eléctrico, porque el sodio estaría abandonando una zona positiva, como es él, para ir a una zona negativa, y las cargas opuestas se atraen. O sea que este ingreso de sodio estaría favorecido y empujado, si lo hubiese, este ingreso de sodio se vería favorecido y empujado por dos componentes, el componente químico
y el componente eléctrico. El ingreso de sodio sería a favor del gradiente de concentración y a favor del gradiente eléctrico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? ¿Lo podría volver a explicar? Dale, yo lo que digo es, en la clase pasada decíamos, si vos tenés una sustancia cualquiera, poner una sustancia A, un soluto cualquiera, que está mucho más concentrado fuera que dentro, el desplazamiento en este sentido sería a favor del gradiente de concentración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y si es a favor del gradiente de concentración, gente, ¿es espontáneo o no espontáneo? ¿Espontáneo? Ay, con qué duda, Eve, pero por lo menos fuiste valiente y contestaste. El resto de la gente no sé dónde está. Sí, es espontáneo. Bánquenme medio segundo. De lo que estoy hablando es de... ¿Se acuerdan de esto, che? ¿Se acuerdan de esta imagen? Y decíamos, la tendencia natural es el desplazamiento del soluto donde hay más hacia donde hay menos, de la hipertónica a la hipotónica. ¿Sí? Que era lo mismo que habíamos visto con esta imagen. ¿Se acuerdan, gente, de esto? Que decimos que esto es algo esperable que ocurra solito sin que nadie lo esté presionando. Es de esperar que estas moléculas de soluto terminen distribuidas uniformemente en todo este recipiente y esto se colorea uniformemente. Y que esto era natural y espontáneo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Lo que estábamos diciendo en este dibujo, como así también en este, es que el soluto se está moviendo de la hipertónica a la hipotónica, tratando de igualar las concentraciones a ambos lados de esa membrana, que esto era espontáneo y todo lo que es espontáneo es exergónico. ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso mismo lo traigo ahora acá. Y digo, si yo tuviera la concentración de un soluto cualquiera, que tengo mucha mayor cantidad de soluto afuera que adentro, esperaría que este soluto ingrese a favor del gradiente de concentración, de donde hay más hacia donde hay menos, y esto sería espontáneo y exergónico. O sea, lo mismo que dijimos con la otra imagen lo estaría diciendo con esta, ¿se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, ahora les digo, escuchame una cosa, no te estoy hablando de un soluto cualquiera, te estoy hablando de un soluto que tiene carga, te estoy hablando del sodio. Entonces ahí vas a tener que chequear dos cosas, no solo la concentración de ese soluto, sino también la carga que tiene él y hacia dónde se está moviendo. Porque si yo hablo ahora del sodio, digo en cuanto a concentración, de 145 a 12, y el sodio tiende a entrar y entra a favor del gradiente de concentración, de la hipertónica a la hipotónica para él. Y con respecto a la carga, ¿qué? Bueno, ahí digo, mira, él está cargado positivamente. Si ingresa, estaría saliendo de una zona positiva para pasar a una zona negativa. Y las cargas opuestas se atraen, o sea que el ingreso de sodio se vería favorecido también desde el punto de vista de las cargas. O sea, che, a ver, lo que estoy tratando de decir es que el ingreso de sodio sería favorecido por el gradiente químico, como así también por el gradiente eléctrico. ¿Se entiende esto? Sí.
¿Cómo sería, gente, ese ingreso? ¿Espontáneo o no espontáneo? ¿Endergónico o exergónico? Hmm. Endergónico. O sea que tenés que aportar la energía para que se haga. Galia, Santiago, Santiago, Olivia, Franco, Victoria, ¿dónde están? Acá. Bien. ¿El ingreso de A es a favor de gradiente o en contra? ¿En contra? ¿Cuándo decimos que es en contra y cuándo decimos que es a favor? ¿Cómo se mueve el soluto en este dibujo? Pónganse las pilas, jóvenes, porque si no arrancamos con estos conceptos no se va a entender nada de transporte y va a ser un problema. Si este es mi estado inicial, y este es mi estado final, donde no hay flujo neto, pero parto de un estado inicial donde sí hay un flujo neto, de C1 a C2. El soluto se mueve de C1 a C2, ¿a favor o en contra del gradiente? Eso sería de la hipertónica a la hipotónica, ¿no? Eso es exacto, bien, Santiago. Es de la hiper, donde hay más concentración, a la hipo, donde hay menos concentración. Se está moviendo en un flujo neto de la hipertónica hacia la hipotónica. Se mueve de la hiper a la hipo. Entonces decimos que se mueve a favor o en contra del gradiente. En contra. No, se mueve en contra del gradiente cuando se acumula en un punto. Ojo con eso. Siempre que digamos que se mueve a favor del gradiente de concentración, estamos diciendo que se mueve como lo indica la tendencia a la isotonicidad. Si siempre los sistemas solitos, como en este caso, si es de esperar que solito ocurra esto en este sentido, lo que está pasando entonces es el movimiento del soluto donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Esto es lo natural y espontáneo. Esto es moverse a favor del gradiente de concentración, de la hiper a la hipo. Esto es lo espontáneo. Y lo que es espontáneo, ¿qué nos dice la segunda ley? Que ese es ergónico. Que es exergónico. Bien. Entonces, ojo con eso. Lo natural y espontáneo es la tendencia a la isotonicidad, o sea que punto por punto en esta solución haya la misma cantidad de color, o sea que el colorante se distribuyó homogéneamente. Para llegar a esto, el soluto se movió de donde hay más hacia donde hay menos, o sea, de lo hipertónico a lo hipotónico. Cuando tengo este desplazamiento, esto es espontáneo y por lo tanto va a ser exergónico. Llegar a este estado final es llegar a la isotonicidad. Para llegar a la isotonicidad hubo un flujo neto de C1 a C2, de la hipertónica a la hipotónica. Hubo un movimiento a favor del gradiente de concentración. Esto es espontáneo y esto es exergónico. ¿Estamos todos juntos hasta acá? Sí, profe.
Galia, Victoria, Olivia, Franco, ¿estamos todos? Sí, Sí. profe. Ok. Porque entonces, esto mismo, pasémoslo a este esquema. Y yo digo, che, a ver, vamos de nuevo. Si esta es mi situación de partida y yo les digo que ingresa, supónganse que ingresa sodio, el ingreso de sodio está a favor del gradiente. De 145 está yendo a una zona donde hay 12, hay mucho menos. Pero por otro lado está yendo de una zona positiva como él a una zona negativa. No se me olviden que cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. O sea que el sodio se sentiría atraído a ingresar no solo por la carga, sino también por el gradiente de concentración. Ingresaría a favor del gradiente electroquímico. Si ingresa a favor del gradiente electroquímico, vamos de nuevo. ¿Espontáneo o no espontáneo? ¿Espontáneo? Bien, con seguridad, Santiago, sin signo de interrogación. Es espontáneo. ¿Y sería endergónico o exergónico? Es ergónico. ¿Vamos bien? Entonces, a lo que voy es que si lo que le están planteando a ustedes es el movimiento de una sustancia cargada, un ion, van a tener que poner en juego las dos cosas. Gradiente de concentración y cargas. ¿Sí? Más allá de eso, la otra parte importante que quiero que les quede con este esquemita es que toda célula tiene un potencial de membrana. El interior celular es más negativo que el exterior es positivo, y si bien eso está atado de muchas cosas, parte del mantenimiento de este gradiente tiene que ver con la diferente concentración de sodio y potasio dentro y fuera. Mucha mayor cantidad de potasio dentro que fuera, y sodio al revés, mucha mayor cantidad de sodio fuera que dentro. Esto me mantiene un potencial de membrana de reposo. El potencial de membrana entra en juego en, por ejemplo, las sinapsis, las conexiones neuronales. Dicho esto, avancemos y digamos, ¿por dónde empiezo a estudiar el transporte? Bueno, no te olvides que vamos a estar hablando de movimiento de soluto. Siempre voy a tener una membrana, puede ser la plasmática o puede ser otra. Una membrana me separa dos zonas. Salvo que esas dos zonas, esas dos soluciones sean isotónicas, por lo general voy a tener mayor concentración de soluto de un lado que de otro. Supónganse que cada uno de estos smileys me está representando una molécula de soluto. Un medio arriba, otro medio abajo. Una de las primeras cosas que tienen que plantearse o preguntarse es, che, ¿el soluto está moviéndose en contra o a favor? Si se mueve en contra del gradiente, sería que el soluto está pasando de donde hay menos hacia donde hay más. Se está acumulando en una de esas dos soluciones. Pasaría de la hipotónica a la hipertónica. Esto no es espontáneo. Esto es endergónico. Para que un soluto se movilice contra su gradiente de concentración, se va a necesitar aporte de energía, y eso es un transporte activo. La otra posibilidad posible es que el soluto se mueva a favor del gradiente. ¿Cuándo voy a decir que se mueva a favor del gradiente? Cuando va de la hipertónica a la hipotónica, hacia donde hay más, hacia donde hay menos. Y en ese caso el desplazamiento del soluto es espontáneo, es exergónico, no necesita de energía, y eso será un transporte pasivo. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas a tener en cuenta cuando estoy manejando o tratando de estudiar o resolver un ejercicio de transporte es tener en claro esto. Si va contra gradiente, voy a necesitar alguna fuente energética, eso lo llamo transporte activo.
Si va a favor de gradiente, no necesito energía porque esto es espontáneo y va a ser un transporte pasivo. Si el transporte fuese pasivo, o sea que el soluto se desplaza a favor de gradiente, ¿sí? Transporte pasivo a favor de gradiente, de la hipertónica a la hipotónica, como les marca la flecha celeste. Si el transporte fuera pasivo, pues me tengo que preguntar sobre el soluto. ¿El soluto es polar o es no polar? Si el soluto es no polar, si lo que me están hablando es del transporte de un gas o de una molécula lipídica, algo hidrofóbico, ese soluto va a atravesar la membrana colándose entre los fosfolípidos, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente. Va a poder atravesar la bicapa fosfolipídica y eso se denomina difusión simple. La difusión simple es el movimiento de un soluto no polar o hidrofóbico a favor de gradiente de concentración. O sea, desde la zona hipertónica hacia la zona hipotónica. ¿Qué pasa si el soluto que se mueve pasivamente es polar? En ese caso no va a poder atravesar la membrana. Piensen que la zona más gruesa, por decirlo así, de la membrana es hidrofóbica porque es donde están las colas de los ácidos grasos, ¿sí? Si el soluto es polar, voy a necesitar un facilitador de ese transporte. Por eso a la difusión la voy a llamar facilitada. ¿Y quién es el facilitador? El facilitador es una proteína de membrana. La proteína de membrana tiene que comunicar los dos medios. Entonces será una proteína integral, intrínseca o transmembrana. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Vamos bien, gente, o dejé alguien en el camino? ¿Podría repetir lo último? Dale, lo que digo es que si el soluto que se está movilizando es una molécula polar, no puede atravesar la bicapa colándose entre los fosfolípidos porque esta zona hidrofóbica lo repele. Entonces vas a necesitar una proteína transmembrana para que lo transporte. Si el soluto se mueve con una proteína o utilizando una proteína transmembrana, entonces eso se llama difusión facilitada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora sí. Gracias. Bien. Esa proteína transmembrana puede ser de dos tipos. Puede ser un canal. Si es un canal, está transportando iones, potasio, sodio, cloruros, calcios, o sea, átomos chicos, átomos cargados, mejor dicho. Ahora, si es un soluto polar y es un poco más grande, una glucosa, un aminoácido, no va a ser una proteína canal, sino que va a ser una proteína que se denomina carrier, o la pueden encontrar en los textos también como transbordadora. ¿Sí? Dos modelos, no dos modelos, digamos, dos comportamientos distintos. Canal o carrier, en cualquiera de los dos casos estamos hablando de proteínas que atraviesan la membrana de lado a lado, o sea, proteínas transmembrana, y que están transportando solutos polares. En el caso de canal, más que polar, transporta un soluto con carga, y la carrier transporta un soluto polar, cargado no, pero más grande, no un ion, sino una molécula más grande. Un pequeño detalle. Este dibujito pareciera sugerirme que la proteína canal tiene un canal adentro como un tubo y los solutos pasan a libre albedrío. La gran mayoría de los canales son regulados, o sea que se van a abrir o cerrar en respuesta a las necesidades celulares y a las señales que le lleguen a esa célula. Vamos a ir.
Siempre vamos a estar hablando de cambios conformacionales. El canal puede estar cerrado o puede estar abierto. ¿Qué es lo que hace que esté cerrado o esté abierto y entonces el soluto lo atraviese? Ese cambio conformacional puede ser consecuencia de una molécula que se une al canal, a la proteína. A esa molécula la llamamos en forma genérica ligando, porque es algo que se liga, que se une a la proteína canal. ¿Es el soluto a transportar? No es el soluto a transportar, es otra sustancia. ¿De qué me está hablando esta mujer? Este ligando puede ser, por ejemplo, un neurotransmisor, puede ser una hormona, puede ser un factor de crecimiento, puede ser una droga medicamentosa. Y el ligando es una molécula variable que se une al canal. Variable, pues depende del canal que estén estudiando, ¿sí? No porque el canal puede responder a un montón de cosas, pero según el canal que ustedes estén estudiando, el ligando puede ser distinto. ¿Qué es lo que haría el ligando? Si el canal está cerrado, no puede pasar ningún ion. ¿Sí? Los calcios se quedan acá, los sodios se quedan acá, los potasios se quedan acá. Cuando el ligando se une al canal, le produce un cambio conformacional. Como resultado de ese cambio conformacional, se abre el canal interno de esta proteína. Fíjense que el ligando está unido al canal, a la proteína, perdón, y por lo tanto el canal interno de la proteína se abrió. En este estado es cuando esta proteína va a poder permitir el pasaje de ion que sea, o el calcio o el potasio, el que sea, a favor de su gradiente electroquímico. No se olviden que estamos hablando de transporte pasivo. ¿Este canal queda abierto de por vida? No. El ligando se puede unir y desunir. En cuanto se desune el ligando del canal, volvemos para atrás, cambio conformacional, el canal se cerró y no puede ser atravesado por ningún ion. Cuando aparezca de vuelta ligando y se una al canal, se abre. ¿Está bien? O sea, lo que estoy diciendo es que estas proteínas canal solo dejan pasar el soluto si están abiertas. Y para abrirse necesitan un cambio conformacional. ¿Quién maneja el cambio conformacional de abrirlos o cerrarlos de esos canales? Si el canal es regulado por ligando, va a ser alguna molécula que se une a esta proteína. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Bien. Ahora, piensen que ustedes están abriendo un canal, o sea que se mueven iones para adentro o para afuera, y eso puede generar un cambio de cargas dentro de la célula. Y eso puede trabajar sobre otro tipo de canales, que son los canales regulados por voltaje. Fíjense, ¿qué tengo acá? Membrana. Medio extracelular, medio intracelular, y acá tengo un canal. Un canal que tiene una conformación cerrada cuando esta subunidad de la proteína está bloqueando el canal. Si hay un cambio en el potencial de la membrana, si hay un cambio en los voltajes, en el voltaje de esa membrana, eso es lo que induce el cambio conformacional del canal. Entonces ese canal se va a abrir. Y al abrirse, puede ser atravesado por el ion que específicamente transporta este canal. A ver, no se me compliquen la vida. ¿De qué estamos hablando? Difusión facilitada, transporte pasivo, a través de proteínas que trabajan como canales. Ajá. Se ha regulado por voltaje, se ha regulado por ligando. Ese canal es una proteína que atraviesa la membrana de lado a lado. Se ha regulado por ligando, se ha regulado por voltaje. Esa proteína tiene conformación abierta o conformación cerrada. Si está abierta, permite el pasaje de los iones. Si está cerrada, impide el pasaje de los iones. No se olviden que estamos en transporte pasivo, o sea que siempre, sea el ion que sea, lo está moviendo a favor de gradiente. Y acá se terminaron las similitudes. ¿Cuál es la diferencia entre un canal
regulado por ligando y un canal regulado por voltaje. La diferencia está en qué es lo que dispara el cambio conformacional. Diferencias de cargas alrededor del canal o la presencia de una molécula que se le une. ¿Está bien? Pero básicamente el comportamiento de los dos es el mismo. ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Estos canales los van a encontrar, los van a estudiar más adelante en el impulso nervioso, por ejemplo. ¿Sí? Bien, esto con respecto a los canales. ¿Qué pasa con las carriers? Seguimos hablando de transporte pasivo, seguimos hablando de difusión facilitada, pero ahora por proteínas carriers o transbordadoras. Son proteínas transmembranas, integrales de membrana, que atraviesan la membrana de lado a lado. Y fíjense lo que nos sugiere este dibujito. Arriba, medio extracelular. Abajo, medio intracelular. Acá tengo la bicapa fosfolipídica, la membrana con la carrier. Esto podría ser la membrana de una célula, la que ustedes quieran, nerviosa, o, hepática o muscular. Y acá es la glucosa que viene por sangre. ¿Qué nos dice el dibujo? Esta glucosa se va a unir a la proteína transportadora, a la carrier. Como consecuencia de esa unión entre la glucosa y la carrier hay un cambio conformacional. Se cierra por arriba, se abre por abajo. Y ese cambio conformacional hace que esta glucosa sea liberada del otro lado de la membrana. Liberado este soluto, vuelvo a la conformación inicial. ¿Lista para qué? Lista para tomar otra molécula de glucosa. ¿Sí? O sea, fíjense, tengo un medio extracelular, tengo la proteína carrier, la glucosa debería seguir este movimiento, o sea, esta dirección. Se produce la unión entre la glucosa y la proteína que la transporta, cambio conformacional y el soluto es liberado del otro lado. ¿Sí? Siempre y cuando el transporte sea a favor de gradiente, va a intervenir esta proteína carrier ingresando la glucosa. Pero para eso tiene que haber mayor cantidad fuera que dentro. ¿Sí? Si llegara el caso que dentro de la célula hay mayor cantidad de ese soluto, pues va a trabajar de la misma manera, pero en sentido inverso. O sea, lo toma del medio intracelular y lo libera el medio extracelular. O sea, de dónde hacia dónde se mueve el soluto depende de donde haya mayor cantidad de soluto. Estamos hablando de un transporte pasivo, o sea que siempre muévanlo del hipertónico al hipotónico. ¿Ingresa o sale? ¿Qué sé yo? ¿Dónde tenés más? ¿Hay más en la sangre? Ingresa. ¿Hay más en la célula? Egresa. Siempre por el mismo transportador. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, gracias por contestar. Entonces, tengo una proteína carrier que está transportando un soluto que es polar, como la glucosa, del medio hipertónico al medio hipotónico. No se olviden porque es facilitado, esto es pasivo. Entonces, gente, resumiendo hasta acá. Si el soluto se desplaza a favor del gradiente de concentración, o sea, de la zona hipertónica a la hipotónica, eso va a ser un transporte pasivo. Transporte pasivo, espontáneo, exergónico. Pero puedo estar transportando a favor del gradiente de concentración un soluto no polar o un soluto polar. Si el soluto es no polar, va a atravesar la membrana por difusión simple, es decir, a través de los fosfolípidos. Pero si el soluto es polar, voy a necesitar un transportador, voy a necesitar un facilitador, voy a tener que proponer una difusión facilitada.
En la difusión facilitada interviene una proteína integral de membrana, una proteína que atraviesa la membrana de lado a lado. Dos tipos posibles. O es canal, entonces mi soluto es un ion, o es una carrier, entonces mi soluto es más grande, no necesariamente cargado, pero sí polar, como por ejemplo una glucosa o un aminoácido. Estamos todos hasta acá. Sí, profe. Bien. Les propongo en mi reloj son las 7 menos 10. Hacemos 5 minutos de corte, 55, seguimos, estiren un poco las patas, vayan al baño, tómense un vaso de agua, despejen la neurona y en 5 minutos seguimos para terminar con el tema de hoy, ¿sí? Nos vemos en 5